Bienvenidos niños de Escuela Dominical a un sábado más donde vamos a aprender un poquito más de lo que hemos estado estudiando en nuestras clases. Y como ya sabemos, hemos estado hablando sobre la vida de Abraham. Abraham era un hombre que el Señor llamó y le dio una promesa, ¿verdad? Pero como todo hombre, decíamos, en algún punto Abraham tuvo o se sintió decepcionado, se sintió desilusionado quizás, ¿verdad? Y fue necesario para él que el Señor le mostrara que esa promesa que él le había hecho iba a cumplirse y que él estaba con él. Y entonces Abraham tuvo un encuentro muy especial con el Señor, decíamos, y en ese encuentro el Señor le dijo o le mostró cuál era la garantía, ¿verdad?, de esa promesa que él le había hecho. Entonces, vamos a dibujar esta mañana aquellas cosas que Abraham vio cuando tuvo, o que Abraham preparó y también vio cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Vamos a empezar dibujando 4 animales que Abraham preparó para ese encuentro con el Señor, ¿ok? Vamos a tomar, yo tengo mis colores de este lado, ustedes pueden utilizar plumones, colores, lo que ustedes gusten hacer. Vamos a utilizar primero un color, quiero ver, podemos trabajar con un azul tal vez, para empezar con el primer animal que Abraham vio, ¿verdad? O preparó más bien cuando tuvo este encuentro con el Señor. Dice que él iba a preparar, como un sacrificio, ¿verdad? Iba a preparar, el Señor le pidió que preparara 4 animales, ¿verdad? Abraham quería una garantía o una señal de que él iba a recibir lo que el Señor le había prometido y preparó primero un animal que vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar una paloma. Recuerden que cuando nosotros dibujamos lo podemos hacer como nosotros querramos, ¿ok? Yo lo voy a hacer de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Le vamos a hacer aquí. Era un palomino, ¿ya? Ustedes la pueden decorar y pintar del color que a ustedes les guste. Vamos a pintarla. Vamos a pintar el pico. Vamos a dar así. Y vamos a arreglar aquí el ojo. Y podemos marcar más de este lado. Ok, ese fue el primer animal, ¿verdad?, que Abraham preparó. También preparó un segundo animal. Dice que era una becerra. Y a veces tenemos como confusión. ¿Qué es un becerro? Un becerro es un bebé de una vaca, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar tal vez un color café, como este, un color café, para hacer nuestro becerro. Vamos a hacer una cabecita aquí. Acuérdense, no tiene que ser nada perfecto, ¿ok? Esto es solamente para que tengamos una idea, como a nosotros nos salga mejor. Y tienen una gran nariz, entonces le vamos a hacer una nariz aquí. Ok. Y le vamos a hacer unas orejitas. Va a ser nuestro becerro, ¿ok? Vamos a pintar aquí las orejitas por dentro. Y luego vamos a pintar el resto de la carita del becerro. Recuerden que es una vaca bebé. Ese es un becerro.
Y vamos a aprovechar de hacer los ojos. Aquí. Ok, ese va a ser nuestro becerro. Como les digo, ustedes lo pueden hacer y dibujar y pintar como ustedes quieran. ¿Ok? Para mí ese va a ser el becerro. Y vamos a hacerle tal vez aquí. Ok. Ese va a ser nuestro becerro, que es como un bebé de una vaquita, ¿verdad? También dice que Abraham presentó una cabra. Entonces vamos a dibujar una cabra. Para eso vamos a utilizar nuevamente otro color café y vamos a dibujar aquí nuestra cabra. Las cabras tienen una particularidad y es que tienen también cuernitos, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí una cabra con unos cuernos. Miren esto. Y vamos a hacer un ojito a nuestra cabra, ¿verdad? Y la vamos a pintar. Recuerden, como decía, todo el mundo puede dibujar como mejor les parezca y pintar como mejor les parezca, ¿ok? Yo voy a pintar ahorita así esto. A ver. Ok. Recuerden hacer el cuernito. Y también había otro animal, aparte de la cabra, había un carnero, ¿verdad? Un carnero. Y cuando decimos que es un carnero, se parece un poquitito a la cabra, pero saben, los carneros tienen cuernitos también, como la cabra, tienen cuernitos, pero de hecho, este creo que se parece más a un carnero. Podemos utilizar este como un carnero, más bien, porque le hemos hecho aquí los cuernitos. Y vamos a hacer ahora a lo mejor una cabra, porque son muy parecidos, se parecen pero no son iguales. Vamos a hacer una cabra o un animal que parezca más una cabra que este. Entonces vamos a hacer, quiero ver, vamos a tomar otro color de café, el que ustedes gusten, y vamos a hacer una cabrita. ¿Cómo sería una cabrita? Miren, las cabritas tienen cuernitos también, pero tienen unas orejitas. Entonces le vamos a hacer orejitas de este lado a la cabrita y los cuernitos parecen ser como más hacia atrás. Ok, vamos a hacer un cuernito aquí, otro cuernito aquí de nuestra cabrita, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí los ojos de nuestra cabrita. Ahí está, y le vamos a hacer una barbita. Tienen a veces pelitos aquí abajo las cabritas. Y vamos a hacerle los ojitos a la cabrita. Le vamos a pintar las orejitas también rosaditas. Que tiene orejitas rosaditas. Y le vamos a hacer también una nariz. Vamos a hacer una nariz y la vamos a pintar un poquito rosadita también. Ahí está. Entonces esta va a ser nuestra cabrita. Ahí está. Y aquí están los cuernitos. Y ya la podemos pintar. Ahí está. Esos son
los 4 animales que Abraham preparó. Ahora, hablemos un poco de cuál era la garantía. ¿Cuál era la garantía que el Señor le dio a Abraham de que todas las promesas que él le había hecho se iban a cumplir? ¿Cuál era esa garantía? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Saben ustedes que hay una primera cosa que aprendíamos ahora, verdad? Y es que decíamos que el Señor, Abraham, recibiría esa promesa de Dios por medio de la cruz, por medio de la cruz. ¿Saben ustedes que cuando Abraham preparó estos 4 animales para ese encuentro con el Señor, realmente había un significado detrás de esto? En ese entonces, cuando se preparaban, digamos, unos sacrificios de esta manera, era una forma, más bien, de decir, ¿verdad? De decir que eso significaba que Dios iba a hacer un pacto con Abraham. En esos tiempos la costumbre bíblica era que cuando alguien quería hacer un pacto, la persona que lo hacía dividía estos animales y pasaba por en medio de ellos. Y esa fue exactamente la experiencia de Abraham, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo? Él preparó estos animales porque el Señor iba a hacer un pacto con él. Y entonces él dividió esos animales, dice que los dividió por la mitad. Vamos a hacerles, miren aquí una línea roja para recordar que él los dividió por la mitad, ¿verdad? Vamos a hacer ahí una línea roja. Los dividió por la mitad, los preparó, ¿verdad? Y entonces los preparó y dice que los puso sobre el suelo y los partió por la mitad, ¿verdad? Y eso significaba que él iba a hacer un pacto. ¿Y qué fue lo que pasó después, verdad? Alguien tenía que pasar, la persona que iba a hacer el pacto con Abraham tenía que pasar en medio de estos animales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, agarremos unos tonos amarillos, aquí unos colores amarillos, porque lo que Abraham vio en ese momento, vamos a agarrar amarillos y anaranjados, fue una antorcha. ¿Se acuerdan que pasó una antorcha en medio, en esa escena, ¿verdad? Pasó en medio de los animales, era una antorcha de fuego. Entonces vamos a hacer, dice que él vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó en medio de los animales. Entonces vamos a hacer, en el fondo, digamos, vamos a hacer un horno, una escena, un horno es un lugar donde hay mucho fuego, ¿vea? Entonces vamos a hacer en el fondo de nuestra escena, aquí de nuestros animales, vamos a hacer un horno, un lugar donde está bien caliente, ¿verdad? Hay mucho fuego. Entonces mire, pinta ahí al fondo todo de amarillo porque es fuego, ¿verdad? Y podemos usar diferentes tonos de amarillo para que se entienda que era un horno, ¿verdad? Ahí estamos. Miren, vamos a poner aquí más fuego. Y dice que él vio una antorcha. Entonces vamos a hacer aquí una antorcha que pasó en medio, dice, de esos animales. Fue una antorcha de fuego. Yo quiero que pinten ahí una antorcha de fuego así grande en medio de su hoja, ¿verdad? Para que recordemos que eso fue lo que Abraham vio. Recuerden que la costumbre era que la persona que hacía un pacto con el otro iba a caminar en medio de los animales, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que hizo la antorcha. La antorcha pasó en medio de estos animales que Abraham había partido por la mitad. Como a veces en el fuego se ven hasta unas lucitas azules, entonces le podemos poner un poco de azul por aquí. Y entonces dice que la antorcha pasó en medio de donde estaban todos los animales. Esta es una antorcha de fuego. Ok. Bien. Ustedes háganla como ustedes ven el fuego, del color que ustedes ven el fuego. Ok. Bueno, ahora que esto ya está, ¿verdad? Esa es nuestra antorcha. ¿Saben qué otra cosa fue lo que sucedió? Veíamos que este era un pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham. Y entonces dice que él preparó los animales y en ese momento
todos estos animales tenían un significado importante que nosotros ahora tenemos que saber, que conocer. Fíjense ustedes que el becerro, ¿verdad? Ese animalito que vemos aquí, era utilizado como un sacrificio para limpiar la inmundicia. Cuando alguien había hecho algo malo, podían usar un becerro como sacrificio para limpiar sus pecados. La cabra, también, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que la cabra se utilizaba para ofrenda por el pecado? También cuando la gente había pecado, podía utilizar y ofrendar una cabra al Señor. También el carnero, ¿verdad? El becerro, perdón, le habíamos dicho que era para limpiar la inmundicia. El carnero, este que está aquí, también se utilizaba para ofrendas de expiación. ¿Se acuerdan cuando veíamos la expiación que tenía que ver con la santificación, la purificación, un proceso de limpieza cuando hemos pecado, ¿verdad? Eso representaba el carnero en ese entonces, al igual que las aves. Entonces estos animales nos muestran una verdad bien profunda en esta experiencia que tuvo Abraham con el Señor. ¿Y saben qué? Estos animales nos hablan de la obra que el Señor hace, la obra que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Esa obra de limpieza, de santificación, y a esa obra nosotros le conocemos como la obra de la cruz. Entonces vamos nosotros a dibujar aquí a un lado una cruz, ¿verdad? Para acordarnos que estos animales y este encuentro que Abraham tuvo nos habla de la obra que el Señor hace en nosotros. Mire, dibuje ahí una cruz, ¿verdad? Una cruz, y vamos a hacerle un corazón aquí en medio. Estamos, y lo puede pintar. Ahí está. Y yo voy a pintar mi cruz de color café también. Todos estos animales nos hablan de esa obra de limpieza que el Señor hace en nosotros cuando nosotros venimos a Él, ¿verdad? Él hace una obra de limpieza, y esa era parte de la garantía que Abraham estaba recibiendo. El Señor le estaba mostrando a Abraham que ahí iba a ser una obra de limpieza en él, ¿verdad? Y también la cruz nos habla de otra cosa. La cruz nos habla de sufrimiento, veíamos hoy en la mañana. ¿Y qué significaba esto? Quiere decir que para que esa obra sea hecha en nosotros, nosotros probablemente vamos a tener tribulaciones, vamos a tener sufrimiento, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por esas tribulaciones, ¿verdad? A la falta de comodidad, decíamos, para tener la certeza que vamos a heredar sus promesas. Recuerden que esa era la garantía que Abraham recibió de que iba a heredar la promesa del Señor, lo que él le había prometido. Pero había también otra cosa, ¿verdad? Vamos a poner aquí cuál era la garantía. Vamos a agarrar, quiero ver, este color negro, y vamos a poner aquí cuál era la garantía. Vamos a poner esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la garantía? Primero, el Señor le mostró a Abraham la cruz. Pero saben, el Señor también le mostró a Abraham otra cosa. Abraham recibiría la promesa de Dios por medio de la gracia de Dios. Dice, al mismo tiempo que Dios estaba confirmando su pacto, también le estaba dando a Abraham una revelación de Jesucristo. Esto es porque el horno humeante y la antorcha de fuego eran el Dios Padre y el Dios Hijo, dos personas inmutables, es decir, que no cambian y que no pueden mentir o fallar. Entonces, otra de las garantías que Abraham recibió en este pacto que el Señor hizo con él fue la gracia de Dios. Entonces ponga ahí, gracia de Dios. Esas son las dos garantías que Abraham recibió de que el Señor iba a cumplir su promesa. Primero el Señor le mostró la cruz, ¿verdad? La obra de la cruz, el Señor iba a hacer eso. Si Abraham pasaba por ese sufrimiento, ¿verdad? El Señor iba a cumplir su promesa. Y también el Señor le mostró que en medio de ese sufrimiento, ¿verdad? Iba a haber gracia. Abraham vio la antorcha que pasaba en medio de los animales, que era la costumbre, ¿no? Para hacer un pacto. Entonces esa era la garantía que el Señor le había dado a Abraham. Ahora, ¿qué significa la garantía para nosotros ahora? Decíamos que la cruz y la gracia de Dios trabajan juntas. Si como Abraham nosotros nos rendimos a las pruebas que Dios envía, a la cruz, las dificultades, y le permitimos que nos guíe, su gracia hará el resto. La gracia de Dios nos ayudará a heredar la misma promesa que Él hizo a Abraham, ¿verdad? ¿Cuál era esa promesa? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que yo te mostraré,
y haré de ti, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición, ¿verdad? Si nosotros seguimos esto que el Señor le prometió a Abraham, Dios promete hacer con nosotros lo mismo que hizo con él. Él nos va a bendecir y nos hará entrar a la tierra de Canaán, el lugar donde Jesús llenará completamente nuestro corazón y nos va a llevar al verdadero reposo. ¿Cuáles son las garantías que tenemos? La cruz, pero también tenemos la gracia de Dios, ¿ok? Espero que les haya gustado este dibujo, que lo puedan tener cerca siempre, ¿verdad? Para recordar cuál es la garantía que tenemos nosotros también como hijos de Abraham de esta promesa. Que el Señor los bendiga, lo vamos a ver en otra clase. ¡Nos vemos!